Bueno, bienvenidos y bienvenidas al episodio 3 de Comunicación Naranja. Yo soy Lara Berenguer y hoy tenemos aquí con nosotros a Leticia Rodríguez. Leticia, bienvenida al podcast y muchísimas gracias por estar aquí. A ti, muchas gracias por invitarme. Es un placer. Leticia es investigadora, es profesora de Relaciones Públicas en la Universidad de Cádiz y también es doctora por la Universidad Complutense. Estos últimos años se ha centrado en el estudio de la desinformación y también de su impacto, ¿no?, en la comunicación en general, en la comunicación organizacional. Pero madre mía, empezó bien. Y bueno, también Leticia es escritora del libro Propaganda Digital, Comunicación en tiempos de desinformación, en el que, bueno, Leticia, exploras la posverdad, la propaganda, las mal llamadas fake news, los influencers y otros temas, que estoy segura de que vamos a poder tocar mucho de ellos ahora en nuestra charla, porque hemos venido a hablar de noticias falsas, fake news y un poco sus consecuencias las consecuencias de esta desinformación para todos nosotros. Luego al final tocaremos también un pelín el tema de las IAs por su actualidad y un poco el papel que tienen en todo esto. Leticia, una de las primeras cosas que quería comentarte antes de empezar un poco con todo esto es el nombre con el que nos tenemos que referir a las fake news, porque no quiero comenzar la charla, ¿no?, sin tener claro los básicos. Entonces, lo primero sería, ¿está mal llamar a las noticias falsas fake news? Sí, sería un término un poco limitado. O sea, al final, todas las personas que estamos investigando en el campo de la desinformación, pues siempre pedimos a todo el mundo que utilice el término de desinformación, ¿no? Porque además ya no solamente nos enfrentamos a noticias falsas, sino a contenidos falsos. Entonces, claro, aparte del uso, del mal uso que se ha hecho desde el ámbito político del término fake news, ¿no?, también es desacertado porque hay muchos contenidos que, sin ser noticias, pueden ser contenidos falsos para la estrategia desinformativa. Vale, perfecto. Entonces, desinformación es el término correcto. Estupendo. Comentabas precisamente eso, que no se refiere solo a las noticias, sino a contenido. Esto se refiere simplemente que el contenido que llega, la desinformación que llega a las noticias, ¿hay otro tipo de desinformación que no...? Sí, encontramos, fíjate, puede ser desde una nota de voz que te llegue por WhatsApp, puede ser un deepfake, es decir, un vídeo que está alterado con inteligencia artificial para simular que una persona dice algo o se comporta de determinada manera, puede ser también imagen de alguna manera alterada o imágenes anteriores de noticias de otro país o de otros años que son recuperadas como si fueran de actualidad. Puede ser un montón de contenidos que no tienen que ser necesariamente contenidos informativos. Vale, qué interesante. O lo que entenderíamos como contenidos informativos, vaya. Claro, también. Vale, perfecto. O sea, por ejemplo, estos típicos tweets, por ejemplo, redes sociales o lo que comentas en WhatsApp de, esto es una imagen de las protestas en cualquier ciudad, que en realidad es una imagen de otro contexto. O sea, todo eso también estaría incluido en desinformación, aunque no llegue a las noticias. Uno de los principios clásicos de la estrategia de propaganda, Goebbels, que era el ministro de propaganda de Hitler, que quizás es una de las personas que ha pasado a la historia por ser quien mejor teorizaba sobre la propaganda, decía que una mentira repetida muchas veces se convertía en verdad, ¿no? Entonces, para orquestar una campaña que sea efectiva de desinformación, se puede articular el mismo bulo de distintas maneras para que parezca que es una realidad real. Exacto, para que llegue un poco también a todas las facciones, no solo al tema noticias, un poco también a la sociedad en general. Vale. Precisamente, perdón, Didi. No, que pasa mucho, por ejemplo, con el discurso contra los inmigrantes, ¿no? Que se utilizan imágenes de otros países o imágenes en los que hay un componente racial y hay una persona haciendo una actuación concreta para, de alguna manera, volcar luego ese discurso de odio contra la inmigración. Esto se ve mucho en ese discurso de odio y el inmigrante. Claro, que es esencial el discurso de odio. Claro, porque precisamente esa era mi siguiente, un poco, porque esto no afecta simplemente a las noticias o a la política. Bueno, en realidad sí, o sea, se usa mucho como arma, entre comillas, política, ¿no? En plan, un poco como para convencer, ¿no?, a las personas, a la sociedad, a los votantes, para, incluso aunque sean mentiras, se usa como arma un poco, ¿no? Un poco como herramienta. Claro. Yo siempre establezco 3 ejemplos de cómo se puede utilizar la desinformación, ¿no? Y son 3 ejemplos, además, que se ven en la evolución. La gente conoce el término fake news desde las elecciones de Trump, desde las presidenciales del 2016. Sí. Sin embargo, la desinformación está en la historia de la comunicación social en cualquier medio y en Internet no podía ser de otra manera. En 2010 ya se empieza a detectar desinformación en la red.
ahí ya Qué estaba. barbaridad. Entonces, hay una primera fase en que la desinformación se utiliza por parte de los ejércitos en cuestiones de conflicto, en temas también gubernamentales de injerencia y demás. Luego, de repente, hay una evolución al campo de la comunicación política en el que se ve que yo puedo llevar una campaña blanca por delante y una campaña negra por detrás para afectar a mi competidor o mi adversario. Y lo que estamos viendo en los últimos años es que esto estaba ya integrándose en el marketing, en la comunicación comercial, o sea, en el que ya hay empresas que contratan otras empresas para que les lleve una campaña contra los competidores, ¿no? Claro, o sea Entonces, que es fíjate todos los usos de la desinformación, que completamente. siempre la tenemos ahí como que solamente la usó Trump o Bolsonaro, o no, esto Pero tiene... está completamente integrada ya en muchas. Claro, porque Así. ese aspecto es muy. O sea, es muy importante porque además, o sea, está ya la posibilidad entonces de que existen, bueno, la posibilidad, la realidad de que existen empresas, ¿no? Dedicadas un poco a ¿cómo las has llamado? Es black, o sea, o sea, de forma blanca, digamos que es la forma buena y luego Propaganda negra. Vale. En propaganda siempre se definía la propaganda blanca como la que tú sabes quién es el emisor, entonces puedes de alguna manera identificar la intención de ese mensaje, y propaganda negra es cuando no sabes de dónde viene la fuente, ¿no? Incluso muchas veces se ficciona, te haces pasar por el enemigo para que el discurso sea más creíble, ¿no? O sea, esto pasa. Claro. Entonces, lo mismo sucede con la influencia. La influencia puede ser positiva, como se ha hecho tradicionalmente en relaciones públicas, ¿no? Yo trabajo para que la reputación de mi cliente sea positiva y tenga un posicionamiento claro, o el modelo en el que estamos entrando ahora, que en Occidente no era algo que se aplicara, pero que está empezando a integrarse, ¿no? Que es la influencia negativa. O sea, afectar al adversario sin que sepa que soy yo. Y, por ejemplo, esto en otros países como Rusia o China se viene haciendo desde hace muchos años y lo tienen como un modelo de negocio. Vale. Vale, Bueno, vale. no te diría casi tan común como las relaciones públicas, pero lo tienen, o sea, existe. Vale. ¿Y esto qué consecuencias tiene entonces para la sociedad en general? Porque, como dices tú, hay sociedades que lo llevan aplicando desde hace muchos años. Esto se considera entonces un gran cambio. Por ejemplo, en Occidente, digamos, ¿no? Que es un poco lo que nos afecta. Esto es o sea, en realidad esto es un desorden informativo, ¿no? Porque lo que Sí, estamos alterando es el ecosistema de comunicación. Normalmente, pues un ciudadano cuando recibe una información por Twitter o por Instagram o por WhatsApp de alguien de confianza, pues tiende a la credibilidad, ¿no? Porque, bueno, pues porque un contacto de mi círculo no me va... Pero al final esa es la palanca para que esos contenidos tengan credibilidad aunque sean falsos, ¿no? Entonces, es una alteración primero de los sistemas de comunicación y luego de los sistemas de creencia. Entonces, a claro. nivel de, por ejemplo, ya la parte de medios de comunicación yo creo que está muy hablada ya, muy discutida. Sí. Siempre la inmediatez de los medios, el clickbait, ¿no? Pero también a la industria de la influencia, a la industria de las relaciones públicas también nos afecta. Hasta ahora tú sabías que trabajando de una manera concreta, ¿no? Tú podías construir la reputación de tu cliente, pero ahora no vas a saber a qué amenazas estás expuesto y, sobre todo, qué tipo de crisis vas a poder tener a nivel reputacional. Además de las crisis convencionales, se van a sumar estas crisis de reputación en la que de repente un competidor pues, te compra reseñas falsas y ya está demostrado Claro. que 50 comentarios negativos te pueden echar la reputación abajo. Entonces, pues voy a irme a TripAdvisor o voy a irme a Google Reviews y te lo inundo. Completamente. Es muy complicado además porque estas estrategias, ¿no? Todavía además son complicadas de luchar, digamos, porque, por ejemplo, el ejemplo que pones tú de las reviews, como te hagan eso, a ver cómo lo solucionas, porque realmente no hay una forma muy clara. Las plataformas no siempre ofrecen una solución, ¿no? Imagino. Yo, por ejemplo, a nivel personal, sí que hemos tenido alguna vez, no un nivel grande, ¿no? Pero imagínate una persona que con varias cuentas hace un comentario negativo, ¿no? En una review. Esto, por ejemplo, la plataforma, en este caso, si no te pone no te pone una solución de verificar identidades o tal, las reviews se van a quedar ahí. Claro, claro. Y lo Entonces pasa es con todo, ¿eh? complicado. Pasa Sí. con todo el ecosistema digital, o sea, también con la industria de los influencers, tú no sabes, o sea, me parece muy bien la regulación que estamos haciendo ahora para que todo el contenido patrocinado se identifique, porque claro, Sí, tú eso no es sabes un gran muy bien cambio. la intención del influencer. Claro. Y luego también hay un nivel ya superior, ¿no? En el que esto escala, y también hay que pensar que hay empresas muy grandes en todos los países que son las que nutren el tejido empresarial, dan trabajo y hacen funcionar la economía de un país. Y cuando un Estado quiere atacar a otro, otra forma de injerencia también es atacar al tejido empresarial.
Vale. Y esto en Estados Unidos ya se ha visto, ¿no? Empresas como Nike que se han visto afectadas por campañas de desinformación un poco para mermar su reputación, porque son grandes generadores de riqueza también. Vale. Y, por ejemplo, el papel de las redes entonces ha empeorado todas estas situaciones, el de las redes sociales en general. Un poco esto relacionado con el tema de los influencers, ¿no? Que ahora tienen que tomárselo más en serio, taguear sus contenidos como con los que son publicitarios, los que son... Yo creo que ha transformado un poco la realidad, ¿no? O sea, yo siempre digo que al final la historia de la comunicación social, si uno hace un repaso a la evolución, siempre que hay un medio nuevo se tiende al control, ¿no? Porque hay preocupación y hay, lógicamente, hay diversidad de discursos y dentro de esa diversidad y de esa disparidad, pues se cuela la desinformación, ¿no? O sea, ya sé que esto que te voy a decir te va a sonar un poco a qué me está contando, pero fíjate, Napoleón tenía un registro de las imprentas, el Bureau de Presse, tenía un registro de quién tenía imprenta para saber quién publicaba. Pues esto es lo mismo a la industria digital, ¿no? No sabemos quién está publicando. Yo no sé si habrá que hacer un buró de internet, pero... sería muchísimo más grande que el de Napoleón, me temo. Claro, efectivamente. Ese es el tema digital, que al democratizar la herramienta lo que haces es que todo el mundo tenga acceso y es mucho más difícil registrar la mala intención, Claro. ¿no? O sea, que sí que sería necesario en cierto sentido como que las propias plataformas o a lo mejor ya organizaciones gubernamentales, ¿no? Más ya un poco en el siguiente nivel, como que sí que se controlase eso de alguna forma, ¿no? Sería lo ideal para Yo sí creo poder... que nos está pasando que la tecnología va más rápido que la reacción que Completamente. tenemos para regularla. O sea, estaba Completamente. viendo ayer las gafas que ha sacado Apple, por ejemplo, ¿no? Y lo Exacto. primero, claro, yo lo primero que he pensado, como me lo llevo siempre todo a mi territorio, he dicho, ¿habrá estudios sociocognitivos de cómo las personas, cuando están expuestas durante mucho tiempo, ¿no? A estas gafas, a lo mejor, pues imagínate, estás mezclando realidad con ficción todo el tiempo. ¿Cómo procesa el cerebro esta mezcla de información, ¿no? Y si yo cojo discursos persuasivos y te mezclo en un meeting una información real y luego te cuelo información de realidad virtual, ¿qué puede pasar en tu cerebro? Todo esto desde el estudio, ¿no? De la investigación. Totalmente. Yo me pregunto, ¿y Apple habrá hecho algún estudio de esto? Seguro que no. Completamente cierto, porque además da un poco la sensación de que has sacado las gafas Apple porque tiene que sacarlas, ¿no? Porque Google ya tiene sus gafas, Meta tiene sus gafas, los videojuegos, o sea que a veces da la sensación de que se da el paso porque hace falta dar el paso, porque si no nos quedamos atrás, pero sin tener en cuenta esto que dices, un poco en las consecuencias luego reales de qué estamos consiguiendo, qué estamos permitiendo, ¿no? Con todas estas novedades tecnológicas que al final, lo que dices tú, van más deprisa que nuestras propias gestiones y que nuestras propias regulaciones. Sí, y al final yo siempre observo, te digo, desde la realidad eso de la persuasión, ¿no? De cómo luego esto se va a utilizar desde la propaganda o desde la comunicación y la influencia, y que yo creo que ahí tenemos también la tara a los investigadores de no estar haciendo o de no tener recursos, quizás muchas veces económicos, para poder adelantarnos a lo que va a pasar dentro de 5 años después de este lanzamiento, ¿no? De hecho, cuando los estudios sobre la adicción a las redes sociales llegaron después de la implementación de las redes sociales. Eso es verdad. Siempre vamos como el paso por detrás vamos a ver cómo de grande no es este fenómeno y luego ya vamos a empezar a intentar ver cómo realmente nos afecta. Y en caso individual, por ejemplo, en este caso, por ejemplo, de las gafas, ¿nosotros qué poder tenemos como individuos, digamos? Porque ya que la regulación gubernamental o de las propias plataformas sociales llega más tarde, ¿qué poder como individuo tenemos para decir, vale, esto es desinformación, o esto no, o esto realmente me ayuda? Es complicado eso, Es muy complejo. Primero porque partimos que esto también es algo que se ha hablado mucho cuando se toca la desinformación, ¿no? Que es el sesgo cognitivo. Todos tenemos sesgos por nuestra educación, por nuestras propias creencias políticas, por nuestro entorno social y su influencia. Y esos sesgos al final hacen que tú tengas una predisposición a creer una información u otra, o incluso aunque no la creas, a no cuestionártela a lo mejor, ¿no? O sea, no cuestionarte una información que va en contra de tus sesgos. Y luego, claro, se añade lo que estamos hablando ahora, ¿no? La adicción a la tecnología. O sea, tú mismamente intenta a lo mejor decir, voy a estar en TikTok 10 minutos. Nunca estás 10 minutos. Siempre se va más. Claro, la dopamina está ahí. Entonces, están jugando con tu cerebro, están jugando con Estamos entrando por primera vez en un escenario en el que las emociones se controlan a través de la tecnología. Exacto. Entonces, claro, si yo te tengo 15 minutos
exponiéndote a estímulos, ¿no?, que te generan dopamina, y en medio de esos 15 minutos te voy colando mensajes persuasivos en base a tu sesgo cognitivo, claro, es que ya te tengo enganchado. Eso. Ya, individual, estoy mermando tu capacidad de pensamiento crítico. Es Es que, muy claro. complicado. Sí, 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 sí. Y ahí, metiendo un poco el tema de la IA, por ejemplo, en este caso, ¿hay alguna forma de que la... Porque ahora estamos hablando un poco el tema de las IAs, ¿no? De su poder para crear desinformación, lo que comentabas antes de los deepfakes y todo esto, que es un fenómeno absolutamente demencial, o sea, es gigante, o sea, es increíble Sí. además lo que ha avanzado últimamente, pero ¿hay alguna forma de que la IA nos ayude a detectar todo esto? O incluso en el tema que dices tú de redes, de decir, no, pues... esto es realmente otra cosa, esto es desinformación, esto no lo es. Sí, de hecho en España hay varios proyectos de investigación precisamente que utilizan la inteligencia artificial para la detección de desinformación y sobre todo también desde el plano de la investigación lingüística, ¿no?, de cómo construye la inteligencia artificial el lenguaje, por ejemplo, que Ah, vale. aunque esté muy refinado, pues se puede de alguna manera determinar la diferencia. Pero claro, de nuevo, o sea, yo creo que todavía nos queda un tiempo. O sea, creo que es preferible estas políticas de regulación en las que se va a tener que identificar todo lo que esté generado por inteligencia artificial. Creo que eso nos va a ayudar mucho, pero todavía estamos un poco en pañales en la identificación de desinformación o en herramientas masivas, por decirlo Claro, así, que es lo que hace masivas. falta ahora mismo, ¿no? Sería más efectivo. Vale, Porque vale. el cambio realmente ha llegado porque tú antes para cambiar una imagen tenías que saber Photoshop. ¿Y quién Exacto. sabía Photoshop en España? O sea, o en el mundo. O sea, gente pues, que tenía acceso. Claro, sí, Claro, sí. Gente eso se formada en la transforma, ¿no? herramienta, claro. Claro, luego de repente empiezas a tener tutoriales en YouTube que te enseñan Photoshop y luego ya no te hace falta. Ya de repente te vas a Google Play o a Apple Store y te descargas la app que te cambia la imagen, que te hace el deepfake de unos segundos. Entonces, no te hace falta tener conocimientos técnicos de nada Que ya es para mucho más adulterar. accesible, ¿no? La creación de deepfakes, por ejemplo, para cualquiera. Para Claro, pero ¿dónde realmente. están las apps? Hay muy pocas apps para identificar desinformación. Para decir, voy a pasar por aquí esta imagen, a ver, hay muy pocas. Claro. Sí, sí, porque además, hasta que, o sea, sí, bueno, que es que además no es algo en lo que, por ejemplo, a la persona no, a la institución o a la plataforma que distribuye estas apps tampoco les interesa poner ningún tipo de control, imagino, ¿no? Esto porque son apps que se pueden usar para lo que quiera el usuario, Y entonces luego no. algunas pues son de broma, algunas Claro, sí, sí. o nacen con el objetivo de que se generar bromas y tal. Y luego también el que genera este tipo de contenidos, el propagandista, ¿no?, que digo yo, pues al final también va buscando el recurso, ¿no? O sea, es decir, Mm, si yo ya sé que puedo colar el engaño por aquí, vale, esta fórmula ya no me funciona, pues voy a buscar otra. Es inevitable. completamente. Entonces, sí que es una pregunta un poco, pero que entonces el futuro, ¿cómo lo vemos a nivel de desinformación? No, a ver, aquí hay que hacer muchas cosas. O sea, hay ejercicios a largo plazo y ejercicios a corto, ¿no? O sea, yo creo Vale. que a largo plazo, pues hay que estar preocupados por la educación que estamos dando a la sociedad en cuanto a competencias digitales. Hay que incidir en la alfabetización mediática, que la gente pues sea capaz de acceder a Internet y tener cierto juicio, cierta crítica, incluso Claro. ser conscientes del autoconsumo que hacemos, ¿no?, de contenidos y de redes sociales, como hablábamos antes. Pues eso, las instituciones poco a poco van haciendo un esfuerzo, eso a largo plazo, y luego a corto yo creo que hay que intentar, pues eso, que las herramientas de inteligencia artificial que se desarrollen, pues todo sea identificado, obligar a las tecnológicas a que sean lo más transparentes posible y obligarlas también, que yo creo que esto es parte de lo que tendría que hacerse en el futuro, a hacer esos estudios sociocognitivos de su producto, ¿no? De la misma manera que le estamos pidiendo ahora a la industria alimentaria que identifique los ingredientes y que nos diga con un marcador como Nutri-Score si esto es bueno o malo para mi salud, pues yo creo que en el futuro la tecnología tendrá que ser similar, ¿no? O sea, ¿cuántas horas puedo utilizar tu producto sin que me genere daños en el ojo, ¿no? O sin que, yo qué sé, o Claro. cuánto tiempo puedo estar en tu red social que sea seguro para mí, ¿no? Sin llegar a ser chino, como los chinos que limitan el tiempo. O sea, Pues una claro, cosa... eso ya hay algo intermedio, ¿no? Pues se puede buscar. Vale, vale, es muy buen ejemplo el que has puesto porque tienes toda la razón. Es decir, igual que tenemos que saber de lo que no nos estamos alimentando, también deberíamos saber las consecuencias, ¿no? De usar
cómo usamos hoy en día todas estas tecnologías y todas estas redes sociales. Sí, es que prestamos mucha atención a nuestro cuerpo, vivimos en una sociedad en la que nos dicen hay que hacer deporte, hay que comer sano y tal, pero luego toda la parte emocional, ¿no? Que ahora, bueno, por lo menos ya se empieza a hablar de salud mental, pero toda la parte de emocional la tenemos poco controlada. Y al final es con lo que están jugando, ¿no? O sea, el recurso es jugar con esa descarga de dopamina y con tus emociones. Que además afecta un poco diferente, imagino, depende de la generación, ¿no? Porque que cada día nos afecta más a todos, digamos, pero es decir, entiendo que, por ejemplo, para la gente joven es mucho, que ha nacido ya con esto, es muchísimo más fácil acostumbrarse de inmediato, no cuestionar, ¿no?, lo que están consumiendo, igual que para una generación más adulta, tampoco lo va a cuestionar, pero por a lo mejor un poco más de desconocimiento, ¿no? Todo este tema de cómo les afecta o la desinformación mismamente. Es muy interesante esto que acabas de decir, porque siempre tendemos a pensar que la gente más joven, como son nativos digitales, pues tienen como mayor capacidad para discernir la desinformación, y no es así. O sea, quitando a las generaciones más mayores, de 70 años en adelante, ¿no?, que quizás pues, tienen menos vinculación a la tecnología, pero sí que hay varios estudios que ya han señalado que las personas mayores de 55 años tienen más pensamiento crítico que los jóvenes frente a la desinformación, aunque no sean personas nativos digitales en sí mismos. Claro, es que ha cambiado por completo eso, el tema de... Porque antes sí que era algo nuevo para todos, pero ahora ya, claro, con una generación entera que ya es lo que tienen, ¿no? Es como su forma de crecer ya, es mucho más complicado ser crítico, imagino. Sí, y luego también lo que comentas del cambio de los modelos de influencia, ¿no? Que venimos ya los jóvenes, ¿dónde están? En TikTok. Sí. Claro, ¿y quién genera los contenidos en TikTok? Claro. Es que tenemos incluso los como padres, ¿no? Yo me pongo el enfoque, porque claro, en el colegio tampoco pueden los profesores abordarlo todo. No, imposible. Pero yo me pongo en el papel de madre y digo, ¿y yo qué sé de TikTok? Es que a lo mejor yo también tengo que estar en TikTok para entenderlo mejor, para... Claro. Aunque sea por o por la cercanía de poder decir te entiendo, ¿no? Sé de lo que hablas. Sí. Sí. Es muy interesante. Bueno, aún así, creo que tenemos un poco de... O sea, tenemos futuro positivo, ¿no? Es cuestión de gestionarlo, es cuestión de regularlo bien, pero... A ver, yo siempre digo que como la frase mítica del gato pardo, ¿no? Que todo cambie para que todo siga igual. O sea, al final yo digo, siempre ha habido desinformación. Lo que estamos es, pues como en cualquier momento histórico, viendo un poco la evolución y tratando de dar respuesta. Pero por suerte también, en España al menos, hay mucho debate en medios de comunicación, hay pues muchas personas como vosotros ahora que estáis haciendo este podcast, que toda esa divulgación contribuye también a que las personas pues tengan cierto juicio crítico, o sea, que no somos una masa sometida, ¿no? Sino que hay capacidad de debate y de... Nos vamos cuestionando... Claro. Eso está bien. Pues sigamos así entonces, porque es lo que nos va a ayudar en el futuro a poder ser mejores. Leticia, pues muchísimas gracias, la verdad. Muchas gracias por toda esta información, porque realmente desde la vista de un experto, de una experta, es todo mucho más claro, es todo mucho más interesante y de verdad, muchas gracias por toda esta conversación. Yo os agradezco a vosotros que tengáis este espacio y sobre todo que hayáis dedicado este podcast a la desinformación, porque solo la divulgación va a ayudarnos a ser más conscientes y desde ese enfoque sobre todo personal que comentábamos antes y nada, pues eso, que el pensamiento crítico nos acompañe siempre. Efectivamente, me parece una estupenda frase para cerrarlo. Pues muchísimas gracias, Leticia, de verdad. En el futuro, oye, si tenemos que seguir dando visibilidad a todo esto, ya hablaremos para poder volver, pero estupendo, de verdad. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Lara. Muchas gracias también a ti que nos estás escuchando. Esto es Comunicación Naranja y esperemos que el episodio te haya resultado interesante. Recuerda que puedes encontrar las notas del programa con todo lo que hemos hablado aquí hoy en la descripción del episodio y nos vemos muy pronto en tu plataforma de podcast favorita. Un saludo.